tú siempre cantas a Dios, bueno, siempre te gusta eso. Entonces, en ese sentido, yo como que obviamente sí, antes que me desanimaba mucho, créeme que siempre que decía, ay Dios mío, pero nunca estuve en mi mente como decir como, ay, bueno, no, me voy a ir entonces ahora por eso no, porque gracias a Dios tuve unos padres y una familia que ya no estuvieron como ahí, como diciéndome, no, se haga para adelante, no, no pasa nada. Pero sí fue duro, claro que fue duro. Hola a todos y bienvenidos a este podcast, donde hablaremos un poco de la inspiradora historia de una mujer que ha dedicado su vida a la música. Bienvenida, Pam, muy agradecida de tenerte aquí, muy contenta por la invitación que me aceptaste y quiero que nos cuentes un poquito de cómo estás, quién eres, estudias, trabajas, cómo está tu vida sentimental en estos momentos. Cuéntanos. Bueno, mucho gusto para todos. Mi nombre es Pamela Áñez. Actualmente soy estudiante de producción musical, pero también trabajo como docente de música. Llevo desde muy niña estudiando todo el tema del canto, técnica vocal, todo lo que es música, entonces me enfoco como en eso en este momento. En cuanto a mi vida sentimental, estoy comprometida, así que bueno, eso te puedo decir de mí. Y tengo acá Medellín aproximadamente unos 6 años. Yo soy de la ciudad de Valledupar, una costeña que se vino por acá a conquistar hacia los países. Ay, muy chévere, me encanta como ese pequeño resumen que nos diste de tu vida. Nos contabas que cantas. Me gustaría saber cómo ha influido en tu vida la comunicación Bueno, en el tema de la música o en general, pues. en general. Bueno, siempre creo que me he caracterizado por ser una persona que se sabe expresar. ¿Sí? ¿En qué sentido? Pues, digamos, como en que siempre me dice como tienes un vocabulario diferente, incluso me han preguntado que si yo soy psicóloga muchas veces, yo por qué. Digo, por la forma en la que hablas, por la forma en la que te expresas. Creo que en algunas ocasiones, incluso en cuanto a la comunicación hablada, así, no cantada, pues hablada, realmente en algunas ocasiones sí me cuesta como poder expresar a las personas ciertas cosas que quiero expresar, pero no porque no lo sepa hablar, sino porque me da como temor a veces decir ciertas cosas, ¿cierto? Pero en cuanto a lo cantado, de cierta forma, digamos que es muy fácil, pues es más sencillo para mí el poder como expresarme, cantar y demás, incluso en cuanto al tema de comunicación y demás, porque tiene que ver con todo lo que sea, pues, el modo de expresión, ¿no? En letras, digamos, en cartas y demás me expresa muy bien. Creo que es mi forma favorita de expresarme escribiendo. Claro, y me imagino que sí, cuando estás cantando te sientes en esa confianza plena porque estás en tu Sí, mundo. obviamente cuando canto sí, digamos que me siento como en lo mío, pero aún así no quiere decir que no me dé miedo ni me dé como temor. Siempre que me voy a parar y a cantar con el micrófono, como que, ay, me da pena, pero el que me vean, como el que me vea tanta gente, pero sí, me gusta. Tengo conocimiento de que diriges un coro. Eh, Acerca de eso, ¿cómo es tu comunicación con ellos? ¿Cómo logras esa armonía completa? Bueno, en ese sentido, como es un ambiente de un coro, es una comunicación obviamente mucho más en el estilo musical, ¿cierto? Obviamente como ese es un coro que es de una iglesia, entonces obviamente es un ámbito más como religioso, un ámbito un poco más desde la parte pues ética y demás todo el tema. Aún así, cuando uno está en un grupo de personas grandes, uno tiene que saber expresarse, tiene que saber comunicarse. En este caso, yo que soy la líder, tengo que saber cómo tener una comunicación fluida con ellos, sobre todo por la población que son adolescentes y jóvenes. Entonces, como ser muy clara en la forma de que me expreso con ellos en cuanto al lenguaje que uso, ser muy respetuoso también es muy importante, pero también uno comunicarse, pues muchos de la parte musical siempre trata como de que en los ensayos y demás no solamente aprendan algo de lo religioso o demás, pues de la vida en Dios, sino también como el tema de ciertos conceptos y demás de conocimientos de la música. Entonces creo que aparte de que es un lenguaje muy musical, pues porque toca estar como se desafinaron, no se afinaron, aquí, allá, es más también como de poder hablar bien los conceptos musicales y demás, y pues bueno, que es un espacio que puedan aprender de todo, la verdad. Claro, me imagino que ahí influye mucho saber expresarte como tú lo decías, porque no es fácil lidiar, y menos con uno que es Adolescentes. adolescente, sí.
Bueno, yo estuve viendo algunas entrevistas tuyas y me llamó mucho la atención, me pareció muy curioso que decías que tus hermanitas no te aceptaban al cantar porque te decían que tenías una voz muy chillona. Entonces yo quisiera saber cómo fue ese proceso de aprendizaje para llegar a tener la técnica vocal que tienes en estos momentos. Bueno, siempre hemos sido una familia muy musical, obviamente por eso mis hermanas y mis papás conocen de música, cantan y demás. Yo recuerdo que mi mayor fan o mis mayores fans siempre eran mis papás, sobre todo mi mamá y mi papá, y eran los que se enojaban y decían, no, no me saquen a la niña, que ella también canta, bueno, en fin, pero era un proceso porque claro, yo me llevo con mis hermanas mucho tiempo. Entonces influye mucho eso en la voz, o sea, es decir, cuando uno está muy niño se llaman las voces blancas, es decir, que no tienen todavía una tesitura asignada, no tienen como tal que contralto, que soprano, pues en la parte musical eso, que esas divisiones o clasificaciones vocales no las hay todavía, son voces blancas. Entonces obviamente en ese momento yo estaba en esa voz blanca, donde yo cantaba y obviamente porque los niños normalmente, los niños sean varones o sean chicas, cuando son muy niños o somos muy niños tendemos a tener una voz mucho más aguda, es decir, una voz que puede llegar a alcanzar notas mucho más altas. En cambio, cuando ya tenemos un crecimiento que nuestra voz se establece como ya en un tono específico, es diferente. Pero en ese momento sí, yo cantaba, me acuerdo que cantaba muy así también. Pero bueno, desde muy niña, como te digo, he estado en clases de técnica vocal y demás, entonces todo eso también me ha ayudado. Creo que de mis hermanas he sido como la única que ha educado la voz así bien como desde muy niña, que lo he educado desde niña y que ha continuado con eso, es decir, que no lo he abandonado. Entonces, ¿cómo logré hacerlo? Realmente estudiando mucho, poniendo de mí misma también para eso. Y también cuando ya la voz se empieza a establecer, uno empezar como a establecerla bien, ¿sí? No establecer la voz en qué sentido, no como que, ya, yo quedé hablando así, entonces así, aquí me quedo. Y ya no sigo como practicando eso, no. Sino seguir uno ejercitando en lo que uno es. Si uno es soprano o contralto, en fin, ejercitarse en eso. Sí, claro, es como de mucha dedicación. Sí, la música es de mucha práctica. ¿Y qué consejos le darías a alguien que está empezando en el mundo de la música y que puede enfrentar críticas? Bueno, las críticas siempre van a estar en cualquier ámbito laboral, social, de todo, porque lo que para ti puede ser bien para otro no, y tal vez hay personas que no van a opinar lo mismo que tú, y en el ámbito musical es obviamente mucho más complejo, porque es un ámbito que depende del talento que tengas, ¿sí? Hay personas que se lanzan al vacío, por decirlo así, al estrellato, y son personas que realmente no tienen un talento muy, muy elaborado, no son un talento muy de verdad que uno diga, wow, qué talento me impresionó, sino que son personas que se lanzan como al estrellato a mirar si alguien por lo menos dice, ay, qué lindo, pero no son personas que tienen un talento ya como digamos que impresiona. Pues el consejo sería, la verdad que no va a ser fácil porque todo el tema de lo que es la música no es fácil, sobre todo por lo que digo que requiere de talento y de mucho estudio. Pero si uno se pone a prestar la atención a las críticas, uno no avanza. Entonces más bien como enfocarse en lo que uno quiere hacer, en las metas que uno quiere hacer, a dónde quieres llegar y buscarte y rodearte de las personas correctas que te puedan ayudar a sumar en lo que quieres lograr. No, y también complementando lo que decías ahorita, si una persona, por ejemplo, sí tiene el talento y eso, pero no busca como en sí la ayuda, obviamente no va a fluir de ahí. Claro. Bueno, Pan, ahora quisiera como saber si tienes alguna canción que sientes que ha dejado huella en tu vida. Bueno, yo soy cristiana, obviamente las canciones que escucho y que canto pues son para el Señor, son para Dios. Obviamente hay canciones que sí, que a lo largo de mi vida, desde muy niña soy cristiana, desde que nací, soy cristiana, me llevo una familia cristiana. Una canción que siempre me recuerda mucho como la fidelidad de Dios y que uno está aquí realmente porque el Señor le ha permitido estar aquí, es una que se llama En el trono está, es de Cristina Clary. Es una canción que recuerda mucho que aunque pasemos por miles de problemas, miles de dificultades y demás, el Señor siempre está ahí con nosotros. Qué lindo. Y a través de tu creencia religiosa, como nos contabas, ¿alguna vez has sentido o te han criticado por las canciones que cantas? Sí, incluso por la forma de vestir también.
no solamente por las canciones, porque incluso me llegaban a decir muchas veces, sobre todo en el colegio, ay, pero es que tú siempre cantas a Dios, o bueno, siempre te gusta eso, tú te vistes así, te obligan, la verdad no, nunca nos han obligado a nada, creo que todo lo que uno hace es por voluntad propia, o sea, nunca uno debe hacer cosas porque lo obligan, sino porque de verdad lo sientas hacer, lo quieras hacer. Entonces, en ese sentido, yo como que obviamente sí, antes que me desanimaba mucho, créeme que siempre que decía, ay, Dios mío, pero nunca estuve en mi mente como decir como, ay, bueno, no, me voy a ir entonces ahora por eso, no, porque gracias a Dios tuve unos padres y una familia que siempre estuvieron como ahí, como diciéndome, no, se haga para adelante, no pasa nada. Pero sí fue duro, claro que fue duro, pero la verdad, gracias a Dios, como te decía, tuve mis papás que siempre estuvieron como recordando, no se puede, es una hija de Dios, así que hágale, no pasa nada. Y bueno, creo que ha sido la mejor decisión, seguir al Señor aún a pesar de todo lo que diga. Es como un mensaje también para esas personas de que se dejan llevar mucho por las construcciones críticas que crea la sociedad, y me parece muy lindo, la verdad. Y Pam, pues no, nuevamente muchas gracias por aceptar mi invitación, y ya como para finalizar me gustaría que nos dieras una pequeña, que cantes alguito. Vamos a pasar a afinar aquí la garganta. Listo, bueno. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar por siempre.